Maestro, ¿es la conciencia un valor mayor que el amor? La cima más alta es la culminación de todos los valores: verdad, amor, conciencia, autenticidad, totalidad. En la cima más alta son indivisibles. Están separados solo en los valles oscuros de nuestra inconsciencia. Están separados solo cuando están contaminados, mezclados con otras cosas. En el momento en que se vuelven puros se vuelven uno, cuanto más puros, más se acercan entre sí. Por ejemplo, cada valor existe en muchos planos, cada valor es una escalera de muchos peldaños. El amor es lujuria, el peldaño más bajo, que toca el infierno, y el amor es también oración, el peldaño más alto, que toca el paraíso. Y entre estos dos hay muchos planos fácilmente discernibles. En la lujuria, el amor es solo el 1%, el 99% son otras cosas: celos, egocentrismo, posesividad, ira, sexualidad. Es más físico, más químico, no tiene nada más profundo que eso. Es muy superficial, ni siquiera superficial. A medida que uno asciende, las cosas se vuelven más profundas, empiezan a tener nuevas dimensiones. Lo que era solo fisiológico empieza a tener una dimensión psicológica. Lo que no era más que biología empieza a convertirse en psicología. Compartimos la biología con todos los animales, no compartimos la psicología con todos los animales. Cuando el amor se eleva aún más, o se profundiza, que es lo mismo, entonces empieza a tener algo de espiritual. Se vuelve metafísico. Solo los Budas, los Krishnas y los Cristos conocen esa cualidad del amor. El amor se difunde por todas partes, y también lo hacen los demás valores. Cuando el amor es 100% puro, no se puede hacer ninguna distinción entre el amor y la conciencia, entonces ya no son dos. Ni siquiera se puede hacer ninguna distinción entre el amor y Dios, ya no son dos. De ahí la afirmación de Jesús de que Dios es amor. Los convierte en sinónimos. Hay en ello una gran perspicacia. En la periferia todo parece separado de todo lo demás, en la periferia la existencia es múltiple. A medida que te acercas al centro, la multiplicidad comienza a fundirse, a disolverse, y la unidad comienza a surgir. En el centro, todo es uno. Por eso, tu pregunta, Virendra, es correcta solo si no comprendes la más alta cualidad del amor y la conciencia. Es absolutamente irrelevante si tienes un atisbo del Everest, del pico más alto. Preguntas: ¿es la conciencia un valor mayor que el amor? No hay nada superior ni inferior. De hecho, no hay dos valores en absoluto. Son los dos caminos que van desde el valle hasta la cima. Uno es el de la conciencia, la meditación, el camino del Zen del que hemos estado hablando estos días. Y el otro es el camino del amor, el camino de los devotos, los bhaktas, los sufíes. Estos dos caminos están separados cuando emprendes el viaje, tienes que elegir. Cualquiera que elijas te llevará a la misma cima. Y a medida que te acerques a la cima te sorprenderás. Los viajeros del otro camino se acercan a ti. Lentamente, los caminos comienzan a fusionarse entre sí. Cuando hayas alcanzado lo supremo, serán uno solo. La persona que sigue el camino de la conciencia encuentra el amor como una consecuencia de su conciencia, como un subproducto, como una sombra. Y la persona que sigue el camino del amor encuentra la conciencia como una consecuencia, como un subproducto, como una sombra del amor. Son dos caras de la misma moneda. Y recuerda, si tu conciencia carece de amor, entonces todavía es impura, aún no ha conocido el 100% de pureza. Todavía no es realmente conciencia, debe estar mezclada con inconsciencia. No es luz pura, debe haber bolsas de oscuridad dentro de ti que todavía están trabajando, funcionando, influenciándote, dominándote. Si tu amor no tiene conciencia, entonces todavía no es amor. Debe ser algo inferior, algo más cercano a la lujuria que a la oración. Así pues, que el criterio sea el amor, si seguís el camino de la conciencia. Cuando vuestra conciencia de repente florezca en amor, sabed perfectamente que la conciencia ha sucedido, que se ha alcanzado el samadhi. Si seguís el camino del amor, dejad que la conciencia funcione como criterio, como piedra de toque. Cuando de repente, de la nada, en el mismo centro de vuestro amor, empiece a surgir una llama de conciencia, sabed perfectamente bien. Alégrate. Has llegado a casa. La segunda pregunta.
¿Por qué, maestro, el conocimiento de las escrituras no es útil para encontrar la verdad? El conocimiento no es tuyo, por eso. Es prestado. Y puedes pedir prestada la verdad. La verdad es intransferible, nadie te la puede dar. Ni siquiera un maestro vivo puede transmitírtela. Puedes aprenderla, pero no se puede enseñar. ¿Qué decir entonces de las escrituras muertas, por santas que sean? Deben haber venido de alguna fuente original, algún maestro, alguien despierto debe haber estado en la fuente misma de ellas, pero ahora son solo palabras. Son solo palabras acerca de la verdad, información acerca de la verdad. Estar con Krishna es algo totalmente diferente a leer el Bhagavad Gita. Estar con Mahoma, en sintonía, en profunda armonía, en contacto con su ser, permitiendo que su ser agite y conmueva nuestro corazón, es una cosa. Y leer el Corán es un grito lejano, muy lejano, es un eco en las montañas. No es la verdad en sí misma, es un reflejo, una luna llena reflejada en el lago. Si saltas al lago no vas a llegar a la luna, de hecho, si saltas al lago incluso el reflejo desaparecerá. Las escrituras son solo espejos que reflejan verdades lejanas. Ahora bien, los Vedas existen desde hace al menos 5000 años, reflejan algo que tiene 5000 años de antigüedad. Se ha acumulado mucho polvo en el espejo, mucha interpretación, muchos comentarios, eso es lo que quiero decir con polvo. Ahora no puedes saber exactamente lo que dicen los Vedas, solo conoces a los comentaristas, a los intérpretes, y son miles. Hay un grueso muro de comentarios y es imposible dejarlo de lado. Solo conocerás acerca de la verdad, y no solo eso, conocerás los comentarios y las interpretaciones de gente que no ha experimentado nada en absoluto. El conocimiento se imparte con otros fines. Sí, existe la posibilidad de impartir conocimiento sobre el mundo porque el mundo está fuera de ti, es objetivo. La ciencia es conocimiento, ciencia, la palabra misma, significa exactamente conocimiento. Pero la religión no es conocimiento. La religión es experiencia, por la sencilla razón de que su único interés es tu interioridad, tu subjetividad, que solo está disponible para ti y para nadie más. No puedes invitar ni siquiera a tu ser amado a tu ser interior. Allí estás completamente solo, y allí reside la verdad. El conocimiento irá mejorando, decorando, enriqueciendo tu memoria, pero no tu ser. Tu ser es un fenómeno totalmente diferente. De hecho, el conocimiento creará barreras. Uno tiene que desaprender todo lo que ha aprendido, solo entonces se llega al ser. Hay que ser inocente, no saber es lo más íntimo. Saber crea distancia. Me preguntas, Manesi, ¿por qué el conocimiento de las escrituras no es útil para encontrar la verdad? Por la sencilla razón de que si acumulas conocimiento, estarás empezando a creer en conclusiones. Ya habrás llegado a la conclusión de lo que es la verdad sin saberlo, y tu conclusión se convertirá en el mayor obstáculo. Hay que acercarse a la verdad en total desnudez, en total pureza, en silencio, en un estado de inocencia, de asombro y admiración infantil, sin saberlo ya, sin estar lleno de la basura llamada conocimiento, sin estar lleno de los Vedas y las Biblias y los Corán, sino en absoluto silencio. Sin ningún pensamiento, sin ninguna conclusión, sin saber nada acerca de la verdad. Cuando te acercas de esta manera, de repente se revela la verdad. Y la verdad se revela aquí y ahora. Esto. Un gran regocijo comienza a producirse en tu interior. La verdad no está separada de ti, es tu núcleo más íntimo. Por lo tanto, no necesitas aprenderla de nadie más. Entonces, ¿cuál es la función de los maestros? La función de los maestros es ayudarte a soltar tu conocimiento, a desaprender, a alcanzar un estado de descondicionamiento. Tu conocimiento significa que siempre estarás mirando a través de una cortina y esa cortina lo distorsionará todo. Y el conocimiento está muerto. Se necesita conciencia, se necesita saber, se necesita un estado de visión, pero no conocimiento. ¿Cómo se puede conocer a los vivos a través de los muertos? Un hombre subió a un autobús lleno de gente. Al cabo de un rato, sacó su ojo de cristal, lo lanzó al aire y lo volvió a meter. 10 minutos después, volvió a sacar su ojo de cristal, lo lanzó al aire y lo volvió a meter. La mujer que estaba a su lado estaba horrorizada. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Solo estoy tratando de ver si hay algún espacio al frente. Eso es el conocimiento, un ojo de cristal.
No se puede ver a través de él, es imposible ver a través de él. Abandonad todas vuestras conclusiones. Hindúes, cristianas, musulmanas, jainistas, judías. Abandonad todo el conocimiento que os han impuesto. Todos los niños han sido envenenados, envenenados por el conocimiento, envenenados por los padres, por la sociedad, por la iglesia, por el Estado. Todos los niños han sido distraídos de su inocencia, de su no saber. Y por eso todos los niños, poco a poco, se van agobiando tanto que pierden toda alegría de vivir, todo éxtasis de ser, y se convierten en parte de la multitud. De hecho, en el momento en que un niño está perfectamente condicionado por ti, eres muy feliz, lo llamas educación religiosa. Estás muy feliz de que el niño haya sido iniciado en la religión de sus padres. Todo lo que has hecho es destruir su capacidad de saber por sí mismo. Has destruido su autenticidad. Has destruido su preciosa inocencia. Has cerrado sus puertas y ventanas. Ahora vivirá una existencia encapsulada. Vivirá en su oscuridad interior, rodeado de todo tipo de teorías estúpidas, sistemas de pensamiento, filosofías, ideologías. Estará perdido en una jungla de palabras y no podrá salir de ella fácilmente. Incluso si se encuentra con un maestro, si se encuentra con un Buda, entonces también le llevará años desaprender, porque el aprendizaje se convierte casi en su sangre, en sus huesos, en su médula. Ir en contra de tu propio conocimiento es como ir en contra de ti mismo, en contra de tu tradición, en contra de tu país, en contra de tu religión. Parece como si fueras un traidor, como si estuvieras traicionando. De hecho, tu sociedad te ha traicionado, ha contaminado tu alma. Todas las sociedades han estado haciendo eso hasta ahora, y todas las sociedades lo han hecho con mucho éxito. Por eso es tan raro encontrar un Buda, es tan raro escapar de las trampas que la sociedad pone alrededor del niño. Y el niño es tan inconsciente, puede ser fácilmente condicionado, hipnotizado. Y eso es lo que sucede una y otra vez en los templos, en las iglesias, en las escuelas, colegios, universidades. Todos ellos sirven al pasado, no sirven al futuro. Su función es perpetuar el pasado muerto. Mi trabajo aquí es justamente el opuesto. No estoy aquí para perpetuar el pasado, por lo tanto, estoy en contra de todo conocimiento. Estoy totalmente a favor del aprendizaje, pero aprender significa inocencia, aprender significa apertura, aprender significa receptividad. Aprender significa un enfoque no egoísta hacia la realidad. Aprender significa, no sé y estoy listo para saber. Conocimiento significa, ya sé. El conocimiento es el mayor engaño que la sociedad crea en la mente de las personas. Mi función es servir al futuro, no al pasado. El pasado ya no existe, pero el futuro llega a cada momento. Quiero que se vuelvan inocentes, videntes, conocedores, no eruditos, alertas, conscientes, que no se aferren inconscientemente a conclusiones. La tercera pregunta. Maestro, ¿por qué tardo tanto en conseguirlo? Pankaj, es por tu conocimiento. Pankaj ha escrito muchos libros, ha sido una autora muy conocida. Y aquí le he dado el trabajo de limpieza. Al principio fue muy doloroso para su ego. Ella debe haber estado esperando algún día obtener un premio Nobel. Y se ha estado preguntando qué está haciendo aquí. Sus libros han sido elogiados y apreciados, y en lugar de darle un trabajo que alimente su ego, le he dado un trabajo que lo destroce: limpiar los baños del ashram. Fue difícil para ella aceptarlo, pero es un alma valiente, lo aceptó. Y poco a poco se ha relajado. Pankaj, no es algo especial para ti, a todo el mundo le lleva tiempo. Y cuanto más éxito hayas tenido en la vida, más te costará conseguirlo, porque tu propio éxito no es más que un apoyo, un nuevo apoyo para el ego, y el ego es la barrera. El ego tiene que ser destrozado, desarraigado totalmente, aplastado, quemado, para que no quede nada de él. Es un trabajo arduo, duro. Y a veces parece que el maestro es cruel. Pero el maestro tiene que ser cruel porque te ama, porque tiene compasión por ti. Puede parecer paradójico al principio, porque si tienes compasión, entonces no puedes ser cruel. Esa es la complejidad del trabajo, que si el maestro es realmente compasivo, no puede simpatizar con nada que alimente tu ego. Así que he estado destrozando el ego de Pankaj de todas las maneras posibles.
Ella ha estado llorando y sollozando y enloqueciendo, pero poco a poco las cosas se han calmado. La tormenta ha cesado y ha llegado un gran silencio. De hecho, si piensas en tus muchas vidas pasadas, en un sueño tan largo, entonces, el solo hecho de estar aquí conmigo durante 2 o 3 años no es mucho tiempo si el silencio ha comenzado a permear tu ser. Incluso si sucede dentro de 30 años, sucederá pronto. Mucha gente viene a mí y me pregunta, maestro, ¿cuándo sucederá mi Satori? Digo muy pronto, pero recuerden lo que quiero decir con muy pronto. Puede que lleve 30 años, 40 años, 50 años, pero eso es muy pronto. Si observamos su largo viaje de oscuridad, si en 30 años podemos crear la luz, será realmente lo más rápido que puede ser. Pero las cosas están sucediendo mucho más rápido. Aquí se están creando todas las situaciones para que los procesos se aceleren. No es demasiado tarde, Pancaja, es demasiado pronto. Y puedo ver el cambio que se está produciendo. La primavera no está lejos, las primeras flores ya han aparecido. De hecho, esa era tu vocación, pero te llevó muchos años de tu vida llegar a mí. Lo que hacías antes de venir a mí no formaba parte de tu corazón, era solo un viaje mental, por lo tanto, no era una realización. Podrías llegar a tener éxito, ser famoso, sí, eso era posible. Pero no habría sido una satisfacción, no habría sido una alegría profunda, porque a menos que algo que pertenece a tu corazón comience a crecer, la satisfacción no es posible, la realización no es posible. Ahora estás en el camino correcto. Ahora las cosas sucederán a un ritmo más rápido. La velocidad también es acumulativa. Si has observado la primavera, primero florece una sola flor, luego 10 flores, luego cientos de flores, luego miles, y luego millones. Lo mismo ocurre con el crecimiento espiritual. Pero todo el mundo va a tientas en la oscuridad. Alguien se convierte en poeta sin saber si esa es su vocación, el verdadero deseo de su corazón. Alguien se convierte en músico sin saber si eso va a satisfacer su vida. Alguien se convierte en pintor. Y la gente tiene que convertirse en algo, se necesita ganar algo y uno tiene que hacer algo para demostrar su valía. Así que la gente va a tientas y se convierte en algo. Y tú eres afortunado, Pancaja, porque llegaste a darte cuenta de que lo que estabas haciendo no era lo que realmente te interesaba. Hay muchas personas desafortunadas que, después de haber desperdiciado toda su vida, se dan cuenta de que se dedicaron a algo que no era su verdadero trabajo, sino que estaban haciendo el trabajo de otra persona. He oído hablar de un cirujano famoso, uno de los más famosos del mundo. Estaba a punto de jubilarse. Incluso a la edad de 75 años, sus manos seguían siendo tan jóvenes como antes. Ya a los 75 años era capaz de realizar operaciones de cirugía cerebral y sus manos aún no le temblaban. Todos estaban felices. Sus discípulos, estudiantes, colegas, y estaban celebrando. Pero estaba triste. Alguien le preguntó, ¿por qué estás triste? Eres el neurocirujano más famoso del mundo. Deberías estar feliz. Él dijo, sí, debería ser feliz, yo también lo creo, pero ¿qué puedo hacer? Nunca quise ser un cirujano famoso en primer lugar. Quería ser bailarín, y soy el peor bailarín que puedas encontrar. Mi padre me obligó a ser cirujano, y en cierto modo tenía razón, porque bailando ¿qué puedes conseguir? La idea en sí era una tontería a sus ojos, así que me obligó a ser cirujano. Me convertí en cirujano, me hice famoso. Ahora me estoy jubilando, pero estoy triste, toda mi vida se ha ido al traste. Nunca quise ser cirujano en primer lugar, así que ¿a quién le importa si soy famoso o no? Me hubiera encantado ser simplemente un buen bailarín, aunque fuera desconocido, anónimo, eso habría sido suficiente. Mientras interrogaba a un sospechoso, el detective de la policía hojeó la carpeta del hombre. Veo aquí, dijo, que tiene una serie de arrestos anteriores. Aquí hay uno por robo a mano armada, allanamiento, agresión sexual, agresión sexual, agresión sexual. Sí, señor, respondió modestamente el criminal, me llevó un tiempo descubrir lo que hago mejor. Pancaja, llegaste a mí en el momento adecuado. Regocíjate. Celebra. Y las cosas han comenzado a suceder. Eras como una roca dura cuando llegaste, ahora te estás volviendo suave como una flor. La primavera no está lejos.
La cuarta pregunta. Maestro, la mayoría de las religiones tienen una actitud negativa hacia el trabajo, como si fuera un castigo y una labor y no un trabajo espiritual en absoluto. ¿Podría hablarnos más sobre el trabajo? Los budas siempre han sido partidarios de la vida, pero las religiones que surgieron después han sido todas negativas a la vida. Es un fenómeno extraño, pero hay algo que hay que entender. ¿Por qué ocurrió en primer lugar, y ocurrió una y otra vez? Parece que en el momento en que un Buda habla, está destinado a ser malinterpretado. Si no lo entiendes, no pasa nada, pero la gente no se detiene ahí. Lo malinterpreta, porque la gente no puede tolerar la idea de no entender. Es mejor malinterpretar que no entender, al menos tienes algún tipo de comprensión. Todos los Budas han sido malinterpretados. Y todo lo que representaban se ha olvidado tan pronto como desaparecieron, y se organizó justo lo contrario. Jesús era un amante de la vida, una persona muy afirmativa, pero el cristianismo es negativo a la vida. Los videntes de los Upanishads eran personas absolutamente afirmativas a la vida, amaban la vida tremendamente, pero el hinduismo es negativo a la vida, el budismo y el jainismo son negativos a la vida. Basta con mirar la estatua de Mahavira para ver que debe haber amado su cuerpo, debe haber amado la vida y la existencia. Es tan hermoso. Se dice de Mahavira que es posible que nunca antes ni nunca más haya caminado sobre la tierra una persona más hermosa. Pero mira a los munis jainistas, a los monjes jainistas, y los encontrarás más feos. ¿Qué ha pasado? Buda es muy afirmativo en cuanto a la vida. Por supuesto, él no afirma tu vida, porque tu vida no es vida en absoluto, es muerte disfrazada. Él condena tu vida, pero afirma la vida real, la vida eterna. Pero así fue como fue malinterpretado. Su condena de tu falsa vida fue tomada como una condena de la vida misma. Y a nadie le importó que él estuviera afirmando la vida real, la vida eterna, la vida divina, la vida de los que han despertado. Esa es la vida verdadera. ¿Qué vida tienes tú? Es solo una experiencia de pesadilla. Pero los budistas, los monjes y monjas budistas, han vivido en contra de la vida. Parmananda, esto se debe a este malentendido, que parece inevitable. Puedo ver qué me está sucediendo a mí. Todo lo que digo es inmediatamente malentendido en todo el mundo. Realmente lo disfruto. Es extraño, pero de alguna manera parece ser natural. En el momento en que dices algo, puedes estar seguro de que será malentendido, por la sencilla razón de que la gente lo va a interpretar de acuerdo con sus mentes. Y sus mentes están profundamente dormidas. Están escuchando mientras duermen, no pueden escuchar correctamente, no pueden escuchar todo. Solo escuchan fragmentos. Ni siquiera un hombre como P.D. Ouspensky, que vivió con Gurdjieff durante años, pudo entender toda la enseñanza tal como era. Cuando escribió su famoso libro En busca de lo milagroso y se lo mostró a George Gurdjieff, su maestro, dijo, es hermoso, pero necesita un subtítulo. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ouspensky dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué fragmentos? Dijo, porque estos son solo fragmentos. Lo que os he dicho no lo habéis oído en su totalidad. Y todo lo que habéis escrito es hermoso. Ouspensky fue realmente uno de los escritores más hábiles que el mundo haya conocido, muy artístico, muy lógico, un magnífico artista con las palabras. Entonces dijo, has escrito bien, has escrito hermosamente, pero estos son solo fragmentos, y los fragmentos no pueden revelar la verdad. Al contrario, la ocultan. Así que llámalo, fragmentos de una enseñanza desconocida. La enseñanza sigue siendo desconocida. Solo has tenido unos pocos atisbos aquí y allá, y has puesto todos esos atisbos juntos, de alguna manera has hecho un todo con ellos, pero no es la verdad, no es la enseñanza real. Ouspensky lo comprendió. Por eso el libro todavía lleva el subtítulo, Fragmentos de una enseñanza desconocida. ¿Qué decir de la gente corriente? No se puede decir que Ouspensky sea una persona corriente, era extraordinariamente inteligente. De hecho, fue gracias a él que Gurdjieff se hizo famoso en el mundo, de lo contrario, nadie habría oído hablar de él. Sus propios escritos son muy difíciles de entender. Hay muy poca gente en el mundo que haya leído sus libros, son muy difíciles de leer.
Gurdjieff escribe de tal manera que hace que sea por todos los medios imposible comprender lo que está diciendo, lo que quiere decir. Las frases se repiten una y otra vez. Cuando la frase se detiene por completo, ya te has olvidado del principio. Y él usa palabras de su propia invención que no existen en ninguna parte, nadie sabe cuál es el significado de esas palabras. Ningún diccionario las tiene. De hecho, nunca antes habían existido, él las inventó. Y escribe de una forma tan aburrida que si sufres de insomnio, esos libros son buenos. Lees 3. 4 páginas como máximo y te quedas dormido. Nunca he conocido a una sola persona que haya leído sus libros de principio a fin. Cuando se publicó por primera vez su primer libro, Todo y Todo, 100 páginas estaban abiertas y las 900 restantes aún no estaban cortadas. Y el libro se vendió con una nota que decía, lee las primeras 100 páginas, la parte introductoria. Si aún tienes ganas de leer, puedes abrir las otras páginas. De lo contrario, devuelve el libro y recupera tu dinero. Incluso leer esas 100 páginas es muy difícil. Era un recurso. Para leer se necesita una gran conciencia. El libro no está escrito para informarte sobre algo, el libro es solo un recurso para hacerte consciente. Puedes leerlo solo si eres muy consciente, si has decidido conscientemente. Tengo que leerlo desde el principio hasta el final, y no me voy a quedar dormido, y no voy a parar, pase lo que pase y diga lo que diga mi mente, voy a terminarlo. Si tomas esa decisión. Y es muy difícil mantenerla durante 1000 páginas de semejantes tonterías. Sí, aquí y allá hay verdades hermosas, pero entonces las encontrarás solo si te metes en muchas tonterías. Encontrarás joyas, pero son pocas y espaciadas. De vez en cuando te toparás con un diamante, pero para eso tendrás que leer 50 o 60 páginas muy aburridas. He visto miles de libros, pero Gurdjieff es extraordinario. No he visto a nadie que pueda crear cosas tan aburridas. Pero él lo hace deliberadamente, ese era su método. Si ibas a verlo, lo primero que te decía era que leyeras 50 páginas de su libro en voz alta delante de él. Esa era la tarea más difícil. No entendías ni una sola palabra, ni una sola frase, y así sucesivamente, y él se quedaba allí sentado mirándote. Tienes que terminar 50 páginas para que te acepten como discípulo. Si no logras esta simple hazaña, serás rechazado. Ouspensky lo hizo famoso en el mundo, pero ni siquiera Ouspensky pudo llegar al núcleo mismo de su enseñanza. Solo fragmentos. Y entendió solo en parte. Y recuerda siempre, la verdad no se puede dividir en fragmentos, no puedes entender solo partes de ella. O la entiendes en su totalidad o no la entiendes en absoluto. Pero es muy difícil reconocer el hecho de que no entiendo. Y las personas con conocimientos, eruditos, profesores, no pueden aceptar que no entienden, por lo que continúan malinterpretando. Y la interpretación errónea más fatal ha sido que todas las enseñanzas afirmativas se han convertido en negativas. De hecho, vivís en una oscuridad negativa. Cuando Buda habla, lo hace desde un estado de luz positiva, cuando sus palabras llegan a vosotros, han llegado a una oscuridad negativa. Vuestra oscuridad negativa cambia el color de esas palabras, el significado de esas palabras, las connotaciones de esas palabras, los matices de esas palabras. Y entonces vosotros creáis la iglesia. Creáis el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el jainismo, creáis todo tipo de ismos y creáis todo tipo de religiones. Sí, Parmananda, la mayoría de las religiones tienen una actitud negativa hacia el trabajo porque están en contra de la vida. Por lo tanto, no pueden estar a favor del trabajo, no pueden ser creativas. Enseñan la renuncia a la vida. ¿Cómo pueden enseñar la creatividad? Y enseñan que la vida es un castigo, así que ¿cómo pueden decir que la vida es espiritual? Estás siendo castigado por los karmas de tu vida pasada, por eso naces. Es un castigo, igual que en la Rusia soviética, si te castigan te envían a Siberia. En la época del Imperio Británico en la India, si alguien tenía que ser castigado de verdad, lo enviaban a islas lejanas. Andamán, Nicobar. El clima es malo, nada saludable, no hay instalaciones para vivir, no crece nada, el trabajo es duro. Eso era un castigo.
Todas estas religiones que niegan la vida os han estado diciendo, directa o indirectamente, que esta tierra es como Andamán y Nicobar, o como Siberia, y que sois prisioneros. Os han arrojado aquí, os han arrojado a la vida, para ser castigados. Esto es una completa tontería. La vida no es una prisión, es una escuela. Estás aquí para aprender, estás aquí para crecer. Has sido enviado aquí para que te vuelvas más consciente, más consciente. Esta tierra es un gran dispositivo de Dios. Esta es mi actitud ante la vida. La vida no es un castigo sino una recompensa. Se te recompensa con una gran oportunidad de crecer, de ver, de saber, de comprender, de ser. Yo llamo a la vida espiritual. De hecho, para mí, la vida y Dios son sinónimos. La quinta pregunta. Maestro, ¿por qué los indios creen que son más espirituales que otros? Por favor, perdonen a los pobres indios. No tienen nada más de lo que jactarse. Pueden jactarse de otras cosas. Dinero, poder, bombas atómicas o de hidrógeno, aviones, de que han caminado sobre la luna, de que han penetrado en los secretos mismos de la vida, de su ciencia, tecnología, pueden jactarse de su riqueza. La pobre India no tiene nada más de lo que jactarse, solo puede jactarse de algo invisible, por lo que no hay necesidad de demostrarlo. La espiritualidad es algo de lo que pueden jactarse y nadie puede probarlo, nadie puede refutarlo. Durante miles de años, la India ha padecido hambre y pobreza, hasta tal punto que ha tenido que racionalizarlas. Las ha racionalizado de tal manera que ser pobre es algo espiritual. El hombre espiritual indio renuncia a todas las comodidades y se vuelve pobre. Solo cuando se vuelve pobre, los indios lo reconocen como espiritual. Si no se vuelve pobre, ¿cómo puede ser espiritual? La pobreza se ha convertido en la base misma de la espiritualidad india. Cuanto más pobre eres, más espiritual eres. Incluso si no tienes buena salud, eso es bueno para ser espiritual, eso muestra tu antagonismo hacia el cuerpo. Tortura tu cuerpo, ayuna, no comas, no satisfagas las necesidades del cuerpo y estarás haciendo un trabajo espiritual. Si miramos a los llamados santos espirituales de la India, muchos de ellos parecen físicamente enfermos, sufriendo profundamente, torturándose a sí mismos, sus rostros están pálidos a causa del ayuno. Pero si preguntamos a sus discípulos, dirán, miren, qué aura dorada rodea el rostro de nuestro santo. Conozco a gente así, solo tienen un aura febril alrededor de sus rostros, nada más. Pero sus discípulos dirán, un aura dorada, eso es espiritualidad. El conde Keyserling escribe en su diario que cuando llegó a la India comprendió por primera vez que la pobreza, el hambre y la mala salud son requisitos necesarios para la espiritualidad. Son racionalizaciones. Y todo el mundo quiere ser superior a los demás. Ahora bien, los indios no tienen otra manera de declarar su superioridad. No pueden competir en ciencia, en tecnología, en industria, pero sí pueden competir en espiritualidad. Son más capaces de ayunar, de morirse de hambre. Durante miles de años han practicado la inanición, de modo que se han acostumbrado muchísimo a ella, les resulta fácil. Para el americano, ayunar es muy difícil. Comer 5 veces al día, es decir, comer casi todo el día, y no cuento lo que se come entre comidas. Para el americano es difícil ayunar, pero para el indio se ha convertido en algo casi natural. Su cuerpo se ha acostumbrado a ello. El cuerpo tiene una tremenda capacidad para adaptarse. El indio puede sentarse bajo el sol abrasador, casi en un estado de fuego por la lluvia, sin que nadie lo moleste. Tú no puedes sentarte allí, te has acostumbrado al aire acondicionado. El indio puede sentarse desnudo en el Himalaya cuando hace frío. Tú no puedes, te has acostumbrado a la calefacción central. El cuerpo se acostumbra. Y entonces la India puede proclamar, esto es espiritualidad. Venid a competir con nosotros. Y no podéis competir. Y, por supuesto, cuando no podéis competir, tenéis que inclinaros ante los indios y aceptar que deben tener alguna idea. No tienen ni idea, nada, solo una larga historia de pobreza. En un pueblo caníbal en el corazón de África, la esposa del jefe de los cazadores de cabezas fue a la carnicería local en busca de una costilla de primera para la cena de su marido. Al inspeccionar la mercancía, le preguntó al carnicero, ¿qué es eso? El carnicero respondió, eso es americano, 70 centavos la libra.
Bueno, ¿y entonces qué pasa con ese? Preguntó la mujer. El carnicero respondió, es italiano. Cuesta 95 centavos la libra. Es un poco picante. ¿Y? Preguntó la mujer, ¿qué pasa con aquel que está allí en la esquina? Es indio, respondió el carnicero. $2 la libra. La mujer jadeó. ¿$2 la libra? ¿Por qué es tan caro? Bueno, señora, respondió el carnicero, ¿ha intentado usted alguna vez limpiar a un indio? Pero eso se ha convertido en espiritualidad. ¿Lo sabías? Los monjes jainistas nunca se bañan. Bañarse se considera un lujo. No se lavan los dientes, eso se considera un lujo. Ahora bien, para ser espiritual en el sentido jainista del término, hay que dejar de bañarse, de lavarse los dientes, incluso de peinarse el pelo, incluso de cortarse el pelo. Si se ensucia demasiado, hay que sacárselo con la mano. No se puede utilizar ninguna navaja ni ningún otro dispositivo mecánico, porque una persona espiritual debe ser independiente de todas las máquinas. Así que los monjes jainistas se arrancan el pelo ellos mismos. Y cuando un monje jainista se arranca el pelo, sobre todo una vez al año, se celebra una gran reunión porque se piensa que es algo muy especial. Yo he asistido a reuniones de ese tipo. Miles de jainistas se reúnen simplemente para ver a ese pobre hombre, hambriento, sucio, tirándose de los pelos. ¡Qué locura! Y veréis a la gente observándolo con gran alegría y con gran superioridad. Este es nuestro santo. ¿Quién más puede competir con nosotros? Ninguna nación es espiritual. Todavía no ha sucedido. Uno puede esperar que suceda algún día, pero todavía no ha sucedido. De hecho, solo los individuos pueden ser espirituales, no las naciones. Y los individuos han sido espirituales en todo el mundo, en todas partes. Pero la ignorancia impide que las personas reconozcan la espiritualidad de los demás. Un día estaba hablando con un indio y le dije que en todas partes ha habido espiritualidad, no tiene nada que ver con la India como tal. Dijo, pero aquí han sucedido tantos santos. ¿En qué otro lugar han sucedido tantos santos? Le dije, ¿sabes cuántos santos han existido en China? Solo dime algunos nombres. No había oído ni un solo nombre. No sabía nada de Lao Tzu, no sabía nada de Chuang Tzu, no sabía nada de Lietzu. No sabe nada de la larga tradición del misticismo chino, pero sí sabe de Nanak, Kabir, Mahavira, Krishna, Buda, así que piensa que todos los grandes santos han existido solo en la India. Eso es una absoluta estupidez. Han existido en Japón, en Egipto, en Jerusalén. Han existido en todas partes. Pero tú no lo sabes, y tampoco quieres saberlo. Simplemente permaneces confinado en tu propia secta. De hecho, puede que hayas vivido en el vecindario de los jainas toda tu vida, pero no puedes recordar los 24 nombres de sus grandes Tirthankaras. ¿Quién se molesta en saber acerca de los otros? Solo se conoce un nombre, Mahavira, los otros 23 nombres son casi desconocidos. Ni siquiera los mismos jainas pueden dar los 24 nombres en secuencia exacta. Conocen 3 nombres. El primero, Adinata, el último, Mahavira, y el anterior a Mahavira, un primo hermano de Krishna, Neminat. Estos 3 son conocidos, los 21 restantes son casi desconocidos incluso para los jainas. Y así es como es. ¿Sabes cuántos místicos jasídicos han alcanzado a Dios? ¿Sabes cuántos maestros zen han alcanzado la budeidad? ¿Sabes cuántos sufíes han alcanzado el estado supremo? A nadie le importa, nadie quiere saberlo. La gente vive en un pequeño y acogedor rincón de su propia religión y cree que eso es todo. Ni los indios ni ningún otro ser humano son especialmente espirituales o santos. La espiritualidad es algo que les sucede a los individuos. Es el individuo que se enciende en llamas con Dios. No tiene nada que ver con ninguna colectividad, nación, raza o iglesia. La sexta pregunta. Maestro, ¿por qué los judíos son tan famosos por su avaricia por el dinero? ¿Crees que los demás son diferentes de algo a los judíos? A menos que el amor florezca en tu ser, estás destinado a seguir siendo codicioso. La codicia es la ausencia de amor. Si amas, la codicia desaparece, si no amas, la codicia permanece.
La codicia tiene sus raíces en el miedo y, por supuesto, los judíos han vivido con un miedo tremendo durante siglos. Durante los 2000 años transcurridos desde Jesús, han vivido en constante temor. El temor genera codicia. Y como perdieron su nación, lo perdieron todo, se desarraigaron, se convirtieron en vagabundos, lo único en lo que podían confiar era en el dinero, no podían confiar en nadie más. Por eso, naturalmente, se volvieron codiciosos. No sean demasiado duros con ellos por eso. Son codiciosos, quizá un poco más que otros, pero esa es solo una diferencia de cantidad, no de calidad. En la India tenemos a los marwaris, que son los judíos indios. Los jainistas no son menos codiciosos. Y otros también. Tal vez no sean tan notorios. Los judíos se vuelven notorios porque todo lo que hacen, lo hacen con un sabor, todo lo que hacen, lo hacen sin ningún disfraz. No son gente muy engañosa. Inteligentes pero no engañosos. Todo lo que quieren hacer, lo hacen directamente y son gente muy terrenal. Y esa es una de las cualidades que aprecio. La tierra es nuestro hogar y tenemos que ser terrenales. Una verdadera espiritualidad debe tener sus raíces en lo terrenal. Cualquier espiritualidad que niegue la tierra, que la rechace, que se vuelva abstracta, etérea, que no tenga más sangre, que no esté más viva. Sí, los judíos están muy apegados a lo terrenal. ¿Y qué hay de malo en tener dinero? No hay que ser posesivo, sino saber usarlo. Y los judíos saben cómo usarlo. No hay que ser avaro. Hay que crear dinero y hay que usarlo. El dinero es un hermoso invento, una gran bendición si se usa correctamente. Hace posibles muchas cosas. El dinero es un fenómeno mágico. Si tienes un billete de 10 rupias en tu bolsillo, tienes miles de cosas en tu bolsillo. Con esas 10 rupias puedes tener cualquier cosa. Puedes materializar a un hombre que te masajee el cuerpo toda la noche. O puedes materializar comida o puedes materializar cualquier cosa. Ese billete de 10 rupias conlleva muchas posibilidades. No puedes llevar contigo todas esas posibilidades si no hay un billete, entonces tu vida será muy limitada. Puedes tener un hombre que pueda masajearte el cuerpo, pero entonces esa es la única posibilidad que tienes contigo. Si de repente sientes hambre o sed, entonces ese hombre no puede hacer nada más. Pero un billete de 10 rupias puede hacer muchas cosas, millones de cosas, tiene infinitas posibilidades. Es uno de los mayores inventos del hombre, no hay necesidad de estar en contra de él. Yo no estoy en contra de él. Úsalo. No te aferres a él. El apego es malo. Cuanto más te aferres al dinero, más pobre se vuelve el mundo debido a tu apego, porque el dinero se multiplica si siempre pasa de una mano a otra. En inglés tenemos otro nombre para el dinero que es más significativo: moneda. Esto simplemente indica que el dinero debería estar siempre en movimiento, como una corriente, moviéndose constantemente de una mano a otra. Cuanto más se mueva, mejor. Por ejemplo, si tengo un billete de 10 rupias y lo guardo para mí, entonces solo hay un billete de 10 rupias en el mundo. Si te lo doy a ti y tú se lo das a otra persona y cada persona sigue dando, si pasa por 10 manos entonces tenemos 100 rupias, hemos utilizado 100 rupias de utilidades, las 10 rupias se multiplican por 10. Y los judíos saben cómo utilizar el dinero, no hay nada malo en ello. Sí, la avaricia es mala. La avaricia significa que te obsesionas con el dinero, no lo utilizas como un medio, sino como un fin. Eso es malo, y es malo si eres judío o jainista, hindú o musulmán, no importa. 4 madres judías hablaban, naturalmente, de sus hijos. Uno dijo: mi hijo está estudiando para ser médico y cuando se gradúe ganará $50,000 al año. El segundo dijo: mi hijo está estudiando odontología y cuando se gradúe ganará $100,000 al año. El tercero dijo: mi hijo está estudiando para ser psicoanalista y cuando se gradúe ganará $200,000 al año. La cuarta permaneció en silencio. Los demás le preguntaron: ¿y qué pasa con tu hijo? Está estudiando para ser rabino, respondió. ¿Y cuánto gana un rabino? 10,000 al año. ¿10,000? ¿Es este un trabajo para un muchacho judío? La tienda de ropa de Gropestein estaba en el Lower East Side de Nueva York. Un día, Gropestein salió a almorzar y dejó a Salter, su nuevo vendedor, a cargo.
Cuando regresó, Salter anunció orgulloso: vendí ese abrigo de tela negro. ¿Por cuánto?, preguntó Gropestein. 98 centavos, como decía en la etiqueta. ¿98 centavos? Gritó el dueño. La etiqueta decía $98, idiota. El empleado parecía que iba a morir de vergüenza. Que esto les sirva de lección, dijo Gropestein. Pero no se sientan mal. Obtuvimos un beneficio del 10%. Un famoso antisemita estaba muriendo. Reunió a sus hijos en torno a su lecho de muerte y les dijo: hijos, mi último deseo y orden es que siempre que necesiten algo, vayan a comprárselo a un judío y le den el primer precio que les pida. Los hijos sorprendidos dijeron: padre, ¿se te ha vuelto loca la mente en esta tu última hora? Ah, no, sonrió maliciosamente el antisemita, se va a devorar a sí mismo, no ha pedido más. La séptima pregunta. Maestro, ¿cuál es el futuro de la moralidad en materia de sexo? No hay futuro para ninguna moralidad en lo que respecta al sexo. De hecho, la combinación misma de sexo y moralidad ha envenenado todo el pasado de la moralidad. La moral se ha orientado tanto hacia el sexo que ha perdido todas las demás dimensiones, que son mucho más importantes. El sexo no debería ser realmente una preocupación tan grande para el pensamiento moral. La verdad, la sinceridad, la autenticidad, la totalidad. Estas deberían ser las verdaderas preocupaciones de la moral. La conciencia, la meditación, la percepción, el amor, la compasión. Estas deberían ser las verdaderas preocupaciones de la moral. Pero el sexo y la moral se volvieron casi sinónimos en el pasado, el sexo se volvió abrumador, abrumador. Así que cuando dices que alguien es inmoral, simplemente quieres decir que algo anda mal con su vida sexual. Y cuando dices que alguien es una persona muy moral, todo lo que quieres decir es que sigue las reglas de la sexualidad establecidas por la sociedad en la que vive. La moral se volvió unidimensional, no ha sido buena. No hay futuro para esa moralidad, eso está muriendo. De hecho, está muerta. Llevas un cadáver. El sexo debería ser más divertido que una relación tan seria como se ha hecho en el pasado. Debería ser como un juego, una obra de teatro. Dos personas jugando con las energías corporales de la otra. Si ambas son felices, no debería ser asunto de nadie más. No están dañando a nadie, simplemente se están regocijando con la energía de la otra. Es una danza de dos energías juntas. No debería ser un asunto de la sociedad en absoluto. A menos que alguien interfiera en la vida de otra persona, se imponga, fuerce a alguien, sea violento, viole la vida de alguien, entonces solo debería intervenir la sociedad. De lo contrario, no hay problema, no debería ser un asunto de ninguna importancia. El futuro tendrá una visión totalmente diferente del sexo. Será más divertido, más alegre, más amistoso, más un juego que una relación seria como lo ha sido en el pasado. Ha destruido la vida de las personas, las ha agobiado tanto, innecesariamente. Ha creado tantos celos, posesividad, dominación, regaños, peleas, luchas, condenas, sin ninguna razón en absoluto. La sexualidad es un fenómeno biológico simple. No se le debe dar tanta importancia. Su única importancia es que la energía puede transformarse en planos superiores, puede volverse cada vez más espiritual. Y la manera de hacerla más espiritual es convertirla en un asunto menos serio. El Dr. Viver estaba desconcertado por el caso en cuestión. Le había hecho a la chica de la hermandad todo tipo de pruebas, pero los resultados seguían sin ser concluyentes. No estoy seguro de qué es, admitió finalmente. O estás resfriado o estás embarazada. Debo estar embarazada, dijo la muchacha. No conozco a nadie que pudiera haberme contagiado un resfriado. Esto es algo del futuro. Clarice y Sheffield estaban desayunando a media tarde. Su apartamento de Park Avenue estaba completamente desordenado después de una fiesta desenfrenada que duró toda la noche. Querido, esto es bastante embarazoso, dijo Sheffield, pero ¿fuiste tú con quien hice el amor anoche en la biblioteca? ¿A qué hora aproximadamente? Preguntó Clarice. Otra historia sobre el futuro. La maestra se quejaba con amargura a Cornelia por el comportamiento del pequeño Nathaniel. Siempre se mete con los niños más pequeños que él y les pega, dijo. Dios mío. Dijo Cornelia.
Ese niño es igualito a su papá. Y varias veces lo he sorprendido en el guardarropa con una de las niñas. Continuó el profesor. Justo el tipo de cosas que haría su padre. No solo eso, sino que roba cosas a los otros niños. Lo mismo que su padre. Señor, me alegro mucho de no haberme casado con ese hombre. No os preocupéis por el futuro de la moralidad en lo que respecta al sexo. Va a desaparecer por completo. El futuro conocerá una visión totalmente diferente del sexo. Y una vez que el sexo ya no domine la moralidad con tanta fuerza, la moral será libre de tener otras preocupaciones mucho más importantes. La verdad, la sinceridad, la honestidad, la totalidad, la compasión, el servicio, la meditación, estas deberían ser las verdaderas preocupaciones de la moralidad, porque son cosas que transforman tu vida, son cosas que te acercan a Dios. Y la última pregunta. Maestro, ¿por qué hablas si la verdad es inexpresable? No hagas caso. Suficiente por hoy.